Bueno, vamos a dar inicio a este conversatorio donde la finalidad o lo que nos cita hoy es hablar un poco sobre la libertad de expresión, sobre la libertad que muchas veces tenemos en nuestra vida cotidiana y que también se traslada una libertad de expresión en algo muy en conjunto o que también se convierte en un deber ser de un pueblo o incluso de un país, como lo hemos evidenciado en los últimos días a raíz de todo lo que hemos vivido en torno a lo que es el paro nacional. Para conversar más y saber un poco más sobre lo que es la libertad de expresión y cómo se da en nuestra vida, nos va a acompañar una experta en el tema, digo yo una experta porque ella tiene un amplio conocimiento en diferentes temas. Ella es publicista, además administradora especialista en marketing, directora general y fundadora de la empresa Sapiens Formación y Consultoría en Venezuela. Y a raíz también de lo que atravesó su país, es ahora eh, líder del voluntariado de venezolanos en el municipio de Río Negro. Nos ha compartido además lo que ha sido, lo que es en esos primeros momentos y además es facilitadora de procesos y conferencista internacional en planificación estratégica y marketing, entre, bueno, diferentes actividades que yo creo que le han permitido fortalecer aún más su experiencia y su carrera. Ella es Florinda Fargas de Valdeón, que nos va a estar acompañando el día de hoy. Doña Florinda, muchas gracias por estar en este espacio con nosotros. Gracias a ti, Andrés, por la invitación y a todos los que nos acompañan en este momento. Doña Florinda, en estos minutos que vamos a compartir, la idea es de una manera muy fresca, realmente sin libretos ni nada, conversar sobre lo que es la libertad de expresión. A las personas que nos acompañan en este momento, también que se vayan preguntando para ustedes qué es la libertad de expresión, si existe realmente una libertad de expresión, si están de acuerdo en que muchas veces se violenta la libertad de expresión. Pero comienzo con usted, doña Florinda. ¿Qué es la libertad de expresión? Bueno, para mí es algo, en primer lugar, es un concepto muy subjetivo. Puedes conseguir diferentes definiciones, pero al final termina siendo un concepto interpretativo de dos palabras que también son muy profundas, ¿no? Como para, ahí podemos tardar muchas horas explicando. Uno es la libertad y otro la expresión. ¿Qué es la libertad? Nos preguntamos. ¿Dónde empieza la libertad? ¿Dónde termina mi libertad? Diferencia entre libertad y libertinaje. Creo que es un tema más filosófico que conceptual. Igualmente el tema de la expresión. La expresión asociada al tema lingüístico, al tema de generar un contenido, de expresar ideas, ¿no? Entonces, si juntamos esos dos conceptos tan profundos, pues libertad de expresión es la capacidad que yo puedo tener para expresar mis ideas, para expresar mi postura, de manera simple, ¿no? Y haciendo algo que no resulte tan profundo. Es un tema muy polémico, como tú lo señalabas al principio, extremadamente polémico porque creo que el mundo está viviendo grandes y profundas transformaciones sociales, culturales, y muchos de los conceptos que manejamos y muchos de los parámetros del marco regulatorio y modos, protocolos, normas, como lo quieras mencionar, están transformándose radicalmente. Así como en este preámbulo conversábamos sobre el cambio del marketing, ¿no? Del marketing tradicional, el marketing clásico, al marketing digital o las nuevas formas. Eso está ocurriendo a nivel generalizado, porque bueno, estamos viviendo la cuarta revolución industrial, estamos viviendo un cambio epocal, radical y disruptivo. Entonces, me parece muy interesante empezar una discusión. Fíjate que digo la palabra empezar, apenas empezar una discusión de lo que realmente significa libertad de expresión en estos tiempos, en estos albores del siglo XXI. ¿Qué va a significar? ¿Qué necesitamos que signifique? Hay que resignificar el tema de la libertad de expresión. Usted puede decir lo que quiera, cuando quiera, como quiera, de quien quiera. ¿Eso es libertad de expresión? Me pregunto, ¿no? Y lo asocio con algo que estamos viendo muy fresco, ¿no? Y tiene relación con lo que comentabas de mi experiencia, ¿no? De esa vida, de eso, otro capítulo de mi vida en Venezuela. Porque justamente entre ayer y hoy ha sido impresionante la cantidad de videos
que han publicado de aparentemente situaciones violentas y acciones violentas que supuestamente están ocurriendo en este país y resulta que no son de este país, sino que son de Venezuela de hace varios años. ¿Y cómo yo sé? Porque bueno, soy de allá. Y yo puedo decir, mire, es que eso fue allá, esa calle, esa policía, esa tanqueta. Entonces, ¿qué es libertad de expresión? Bueno, yo tengo derecho a mentir, yo tengo derecho a decir lo que yo quiera. Por eso pienso que más allá de una definición, lo más interesante es lo que tú estás planteando. ¿Por qué no comenzamos una discusión para resignificar ese concepto? También deben existir unos límites entonces dentro de esa libertad de expresión, que digamos no sobrepasen lo, lo debido, por ejemplo, como lo vemos en este momento con la realidad que vive el país de los paros nacionales, donde muchas veces confundimos esa libertad de expresión con generar todo tipo de desórdenes que alteran el orden público, que hacen que se cierren vías. En la actualidad incluso hay desabastecimiento de algunos alimentos o productos porque no han podido pasar esos camiones. Entonces, ¿hasta dónde sinceramente llega esa libertad de expresión? Mi libertad llega hasta donde llega la tuya. Es un tema escabroso, fuerte. O sea, yo soy libre hasta que entro en tu espacio aéreo, hasta que entro en tus límites. Ahora, ¿dónde están los límites de cada quien? Yo soy libre de hacer, pero mi hacer no puede ofender tu hacer o puede impactar tu hacer. Es muy complejo, Andrés, porque implica que nos demos cuenta de que no estamos solos, de que somos una sociedad y que en esa sociedad realmente respetemos las diferencias. Fíjate que todo el mundo habla muchísimo, muchísimo de las diferencias, de la igualdad, de la equidad de género, del lenguaje inclusivo, que se ha vuelto un tema sumamente polémico. Todas, todex, en fin. Y, y al final, yo cuando leo y escucho, no sé si te ha pasado a ti o a alguno de los que nos están escuchando en este momento, y escuchas las posturas y las posiciones, lo que escuchas es radicalismo e individualismo. O sea, mi respeto, mi libertad y un país libre, una sociedad libre, un mundo libre, requiere de mucha tolerancia. Y ahí viene una profundización de ese concepto. Libertad de expresión implica tolerancia, porque yo debo tolerar inclusive algo que no me guste de ti o que tú estés diciendo. Pero la libertad de expresión no significa yo tengo que convencer a todos de lo que yo pienso, de la manera que sea. Por ejemplo, lo que estás mencionando del tema de la violencia. Claro que existe una ley que permite que las personas se expresen y puedan disentir y que puedan salir a la calle a defender una posición. Ahora, también existe una ley del mismo nivel y de la misma categoría que dice que yo como empresario tengo unas garantías sobre mi negocio. También existe una ley constitucional que permite la libertad de movilidad. Entonces, ¿dónde se cruzan esas leyes? ¿Dónde termina tu libertad? ¿Dónde empieza la de otro? Porque también entonces estamos viendo un fenómeno muy interesante, la masificación de la opinión pública. Todo el mundo dice, todo el mundo opina. La generalización, que es uno de los supuestos negativos de la programación neurolingüística. La generalización es uno de los peores errores que podemos cometer. Todos los hombres son iguales, todas las mujeres son iguales. O sea, esas generalizaciones son dañinas para el tema de la libertad. O sea, ¿cómo queremos un equilibrio cuando sí, mi libertad es hasta que tú pienses igual que yo? Porque si piensas distinto, yo tengo derecho a silenciarte. Yo tengo derecho a eso. Y la otra cosa interesante con el tema de las redes sociales es que partimos del supuesto de que todo el mundo está en las redes sociales y eso es una mentira. No todo el mundo está en las redes sociales. Entonces se están generando matrices de opinión tomadas en cuenta solamente de lo que se dice en redes sociales. ¿Y qué pasa con el ciudadano a pie que no está en redes sociales?
No hay voz. Si usted no está en redes sociales, no tiene voz. Esas son preguntas. Fíjense que yo lo que me hago son preguntas. ¿Por qué? Porque en este momento no hay respuesta. Estamos viviendo una transición generacional, social. Y las transiciones, si estudiamos la historia humana, siempre son convulsas, siempre son movidas, siempre hay estas grandes contradicciones. Soy una persona optimista y creo que esto nos va a llevar, luego de esta vorágine y de estos cambios convulsos, a un entendimiento. Yo creo que sí vamos a llegar a un entendimiento, pero eso tiene que ser el punto principal, porque al final los extremos se juntan. Los radicalismos y los extremos de cualquier postura terminan pareciéndose mucho. Doña Florinda, en el tema, bueno, ahorita queremos tratar un poco también como haciendo la comparación con lo que ha sucedido en Venezuela, pero también hablar sobre la libertad de expresión y qué tanta responsabilidad tenemos nosotros de no dejarnos llevar de, digámoslo, de esa libertad que de, al momento de informar de muchos medios o de personas, ya que si nos dejamos llevar mucho por ese tema, tendemos a generalizar. Por ejemplo, está el caso de los policías, de que muchas personas han agredido a los policías o a los uniformados durante estas manifestaciones y muchas veces es por ese desconocimiento. Las personas empiezan a informar por redes sociales y empiezan a atacar, entonces ya se vuelve una cadena en donde todos ya nos metemos como en esa misma bolsa de que todos estamos contra cierto grupo. Entonces, ¿qué tanta responsabilidad también debemos de tener nosotros como ciudadanos de saber que esas posturas o la postura que tenemos nosotros no debe ser modificada por lo que están en las redes sociales o en la televisión? David, no sé si puedo opinar algo acá Claro que sí. antes de que la señora nos responda. Yo pienso que de lo que ella estaba hablando es demasiado valioso porque hay varios como puntos de vista en lo que está sucediendo. Nosotros reclamamos mucho el tema de la libertad de expresión porque pensamos pues que la verdad se debe saber y que todos la debemos conocer. Pero pienso que en la actualidad, con la facilidad que tenemos algunos, como ella dice, no todos tienen acceso a redes sociales o a internet, lo que tenemos algunos, pienso que estamos antes sobrepasándonos esa libertad, porque, como decía ella, se comparten cosas que son falsas, la gente no se toma el tiempo de analizarlas y saber si las debe compartir o no, sino que estamos como autómatas, todo lo que nos llega lo reenviamos, lo compartimos sin ni siquiera analizarlo, y pienso que de esa manera estamos haciendo mucho daño. Ya la libertad se pasó como a otro extremo, sin dejar de un lado en que todavía hay problemas con la libertad de expresión, perdón, porque algunos medios de comunicación también muestran lo que quieren mostrar, pero están como los dos puntos de vista. Muchas gracias, Claudia. Fíjate que estoy muy de acuerdo contigo y mencionaste un punto muy interesante, la verdad. ¿Qué es la verdad? No sé si ustedes, me imagino que seguramente han estudiado en varias de sus cátedras filosofía. ¿Qué es la verdad? La verdad es una construcción personal. Las verdades absolutas no existen. La verdad es lo que cada uno de nosotros interpreta, porque los seres humanos somos interpretativos. No podemos olvidarnos de eso. Tu verdad es distinta a mi verdad. ¿Por qué? Porque la miro de acuerdo a mis creencias, yo interpreto una misma realidad. Entonces, yo uso poco la palabra verdad, yo uso más la realidad. Hay una realidad y las realidades son diversas, interpretadas por cada uno de nosotros. Yo creo que ese es un gran compromiso, no solo de los periodistas. Entiendo que aquí están formándose profesionales del área de comunicación social, ¿cierto, Andrés? Sí, O hay Claudia, de no sé si diversas, Claudia también, ¿cierto? de otras áreas. Creo que todos somos comunicación. Ok, entonces Sí, yo también. sí, yo diría que no es solo, hay una gran responsabilidad en los profesionales que manejan los medios. Eso es innegable. ¿Por qué? Porque es un poder. Ustedes manejan un poder. El poder de los medios de comunicación, que siempre ha sido un poder, no es de estos tiempos. Entonces, creo que es muy importante comprender esos conceptos. Entender que finalmente Claudia, Dayana, Andrés, cada uno de ustedes va a mirar la realidad de una manera diferente,
porque si eres hombre o si eres mujer, tienes una mirada diferente. Depende de dónde te criaste, depende del país, incluso dentro de un mismo país depende de la zona. O sea, nosotros tenemos unos modelos de pensamientos que influyen sobre la forma en que miramos la realidad. Eso es un principio y creo que debemos mantenerlo muy atento para no amarrarnos y decir es que esta es la verdad, para no confundirnos en eso. Lo otro es que es muy importante y cada vez más relevante el tema de la inteligencia emocional, de la que hablan muchos autores, especialmente Daniel Goleman. Y a mí me gusta mucho Daniel Goleman porque él define la inteligencia emocional con 3 principios, con un proceso, como un proceso que inicia con el sentir, pensar y actuar. Entonces, él define que una persona debe gestionar adecuadamente su emocionalidad, aprender a sentir qué siento con esta situación y luego con esa emocionalidad llevarla a un proceso de pensamiento, de análisis. Y luego que pasamos por el proceso de análisis es que actuamos en consecuencia. Y ustedes dirán, ¿por qué hablo de este proceso? Porque creo que la vida tan acelerada que estamos llevando está haciendo que pocas personas desarrollen una inteligencia emocional saludable. ¿Y qué está pasando? Que nos estamos saltando el pensar. Y ese es uno de los elementos negativos de la forma de no tener inteligencia emocional. Siento y actúo. Y cuando yo siento y actúo y no pienso, soy reactivo. Me vuelvo una persona reactiva. Eso que nos decía Claudia. Entonces me mandaron algo, inmediatamente lo reenvío. Sentiste algo que te ofendió, algo que te emocionó, algo que te hace sentir mal y actúas. Y no pasas por el proceso de análisis y pensamiento. Le decía yo a mi hijo hace poco, de una manera más sencilla, hijo, hay que conectar el corazón, el pensamiento y la lengua antes de hablar. ¿Eso significa que estoy limitando la libertad de expresión? No, estoy procesando mejor la expresión. Estoy impactando, imponiendo la inteligencia emocional para que mi expresión sea una expresión saludable, una expresión que sume, una expresión que realmente exprese lo que yo quiero decir. Porque si nos volvemos reactivos en esta sociedad tan dinámica y tan rápida, al final vamos a estar torpedeando, que es lo que está sucediendo, y diciendo cosas o actuando de manera que luego queremos recoger y decir, wow, cuando chequeé me di cuenta que eso no era así. Andrés Agudelo levantó la manito. Exactamente, Agudelo levantó la manita. Felipe, adelante. Hola, buenas tardes. Florinda, estabas hablando de la verdad, que no hay como verdades absolutas, y eso es cierto, sino que el concepto sería llamarlo realidades cuando una persona tiene un concepto de verdad diferente al de uno. Pero supongamos que vamos a basarnos en el contexto en el contexto actual que tenemos en el país. Digamos que hay algo que serían como la parte de los derechos humanos, que esa sería como una verdad a la que todos los seres humanos tendríamos pues como el acceso, y esa sería pues como una verdad absoluta de cierta manera, ¿no? No, los derechos humanos son una normativa a la cual tú te puedes acoger o no, depende de tu verdad. Fíjate que tú estás diciendo que esa es una verdad absoluta y los derechos humanos no son una verdad absoluta porque no se aplican de manera absoluta. Yo puedo estar de acuerdo con los derechos humanos, pero no es una verdad absoluta, Andrés, porque no es vista como una verdad absoluta por todas las personas. ¿Sí me estoy explicando con eso? Sí, claro. Hay hechos, y ahí creo que por ahí es donde tú venía tu reflexión. Por supuesto que hay hechos. Se derrumbó el edificio. Eso es un hecho. Mírelo, se derrumbó. Ahora, ¿por qué se derrumbó? Habría que investigar primero y ver las diferentes hipótesis, ¿sí? Para hacerlo de una manera como sencilla. Entonces, cuando me lo hablas con los Sí, claro. derechos humanos, entonces fíjate, ¿qué he visto yo, por ejemplo, en las redes? Ponen un video de otro país, a nosotros también nos pasó. Y entonces, después justificas cuando te explican, cuando le explican a la persona, mira, ese video es falso. Sí, pero lo que quería decir en esencia es que eso es lo que se está violando. ¿Sabes?
Entonces los derechos humanos, pero eso igual, ya va, pero es que eso pasó en otro país, en otro momento. El hecho no es el mismo. Entonces, quieres utilizar una situación, un hecho, para, de alguna manera, dar un mensaje. Y eso está muy bien que tú quieras dar un mensaje, constrúyelo. Creo que somos muy facilistas. Creo que en este momento hay personas que quieren decir cosas importantes, que quieren fijar posturas, que ese es otro término. Quiero fijar una postura, mi postura. No estoy de acuerdo con lo que está ocurriendo. Ahora, constrúyelo con hechos y con elementos, con argumentos ciertos. No quieras dar una postura con elementos que no son ciertos. Y lo que yo comentaba es que hay que ser muy, muy responsable con lo que se va a decir, sobre todo si voy a ser periodista, si soy un comunicador social. ¿Qué voy a decir? Por eso lo asociaba con el tema de la inteligencia emocional. ¿Qué estoy sintiendo? Porque ustedes no dejan de sentir. El que tú seas periodista no significa que tú no sientas, que no te duela cuando ves a un niño golpeado, cuando ves a una mujer maltratada, cuando ves que alguien, que el Estado o que alguna persona o algún funcionario público ejerce de manera negativa su poder. Como ser humano yo siento, me indigno, me frustro. Ahora, como comunicador debo pensar cómo voy a transmitir el hecho, la noticia y la postura con la cual yo voy a fijarme allí. ¿Sí? Porque al final cada periodista tiene una postura. Cuando interpretas, cuando redactas la noticia, cuando comentas la noticia. Lo que yo les invito es a que no pasen del sentir al actuar, porque puede ser reactivo y al final necesitas revisar qué es lo que realmente está ocurriendo. ¿Cuáles son los hechos? Porque los hechos son los hechos. ¿Qué situaciones están allí? Y si me falta información, no adelantarme. Creo que estamos viviendo un mundo de alta velocidad, donde hay que decir algo porque sí. Hay que publicar algo porque sí. Es que se nos adelanta el otro. Y hemos olvidado la gran responsabilidad de decir algo que tenga importancia y decir las cosas desde los hechos y los argumentos. A eso es que me refiero. Doña Florinda, Listo, gracias. hace un momentico se nos unió Alejandro. Alejandro, bienvenido a este espacio. Ya el tiempo vuela, se nos está cerrando aquí esta primera tanda. Entonces, les propongo que cerremos y ya en menos de un minuto les vuelvo a enviar otro enlace para que nos conectemos nuevamente y que quedamos conversando con el tema de la importancia de los periodistas o los medios de comunicación, la responsabilidad que tienen y continuamos con el tema que también queremos tratar sobre el paro nacional. Entonces, sí, podemos estar cerrando y volver a las 35, 3:35 estaría bien. ¿Les parece? Listo. Excelente. Usted es el moderador. Te dirige esta orquesta. Listo, entonces vamos así. Vamos a darle finalizar y ya volvemos. Ya les mando el otro enlace. Gracias. A usted.